realidad que me siento No se ve todo. quien eh, tenemos un hogar hermoso y de allí el resultado una hija absolutamente preciosa. Entonces, en ese sentido, pues soy un ser humano como todos los demás. También soy hija de una madre maravillosa que hoy ya no me acompaña presencialmente y de un padre que igualmente. Pero bueno, además, pues como profesional, digamos que tengo una experiencia de varios años en empresa privada, de varios, eh, y creo que por las canas se nota que no son poquitos, y que también pues ha sido una trayectoria importante. eh, Me gradué como psicóloga, ya te contaré luego más detalles, y también he hecho algunos posgrados en neuropsicología de la educación, neuropsicología clínica, también hice un máster en Life y Business Coaching, he trabajado en docencia universitaria y en desarrollo humano con muchos profesionales y diversos ámbitos, diversas poblaciones con grupos humanos, porque esa es una de las partes que más me gusta últimamente también en promoción y prevención especialmente del burnout, del agotamiento emocional con algunos grupos sensibles de toda nuestra población. Eso es lo que yo he sido y he hecho y soy. Bien, por lo que observo, por lo que compartimos, sos una preocupada por proyectar y predicar con el ejemplo lo que decís y actúas con muchísima responsabilidad y compromiso, ¿sí? Eso es meritorio, ¿sí? Lo intento, Bien, lo intento. eh, eh, vos más o menos decís cuáles son los mayores desafíos que pensás que están enfrentando los jóvenes hoy en día y si se podría establecer un paralelo con la época de tu niñez y adolescencia. Em, bueno, yo considero que los mayores desafíos para los jóvenes, para los adolescentes, incluso para la niñez, es definitivamente que pues estamos en un mundo dinámico, es decir, que cambia constantemente y que si uno se remitiera a lo que hemos cambiado en 50 años, pues ha sido enorme. Hace 50 años estamos hablando de el año, la década de los 70, pues allí teníamos la televisión como una gran opción para ver otras cosas, ver el mundo. Hoy ya tenemos el Internet. En la época en la que yo fui niña, eh, pues en esa primera infancia donde se fundamentan los valores, yo tenía a mi padre y a mi madre ahí conmigo. Mi madre estaba siempre, estaba pendiente de mis inquietudes, de aclarar, de decirme qué era lo bueno, qué era lo malo y cómo yo tenía que enfrentar las decisiones. Me ponía algunos retos, algunos desafíos, me orientaba. eh, en general estaba ahí siempre. Mi padre, aunque también, pero pues él estaba más como esa figura, en el caso personal, ¿no? Como esa figura de amarme, de darme muchas cosas, de consentirme, porque como yo te contaba en otro espacio, yo soy la hija menor de ocho, de ocho hermanos, con los cuales hay unas diferencias etarias muy amplias. eh, pero estaban ahí, mis hermanos también estuvieron ahí y aunque yo no estuve con ellos para compartir juegos, mi par fue una sobrina, la sobrina, es decir, mi sobrina mayor, la hija de mi hermana mayor, era con quien yo compartía y frente a eso pues hubo muchas cosas que fue necesario superar. Yo veo que los niños hoy
desde muy temprano ya están yendo al colegio. Lo vi con mi hija desde el año y medio porque yo trabajaba. Al año y medio ya la llevamos a un jardín. Y sé que hoy los padres tienen que hacer algo similar porque pues hay que trabajar y los dos tienen que trabajar para poder cumplir con la demanda de tener recursos, tener ingresos para pagar los colegios, para poder tener algunas tranquilidades económicas. Entonces los jóvenes hoy, los niños especialmente en esa primera infancia, están más solos, están a cargo de otras personas o tienen que enfrentarse a otras situaciones y yo no sé cómo se están fundamentando esos valores. Hoy decimos que los valores que son el respeto, la honestidad, la humildad, en fin, cómo se están fundamentando y quiénes son el ejemplo, quién está dando la orientación. Y entonces están llegando al Internet y el acceso es al 100%. Yo veo hoy a las mamás que para que su hijo se calme o a veces hasta se responda a preguntas, tienen el aparato móvil, pero ¿con qué control y cuál es el ejemplo? Eso es un desafío muy grande y poder tener ese criterio de decir, este acceso a esta página, si es bueno o no. Cuando yo quería ver algún dibujo, yo dibujaba, yo coloreaba. Hoy, a través del aparato de celular o móvil, tienen ahí para hacer los dibujos, para colorear. Eso es una diferencia muy, muy grande. Y entonces cuando se enfrentan a la pubertad y a la adolescencia, que estamos en tantos cambios, ¿no? Tantos Sí, cambios. Y tengo a mis pares con los que yo estoy y estos pares pues me traen algunas ideas que han visto, buenas o no, en sus ejemplos de familia, presente o no, en sus ejemplos de las personas que los cuidan, con preparación o no. Entonces, esos son desafíos muy grandes en donde yo considero que el colegio, la educación es vital y no solamente para que los dejemos allá y vean a ver qué hacen, sino sí, para trabajar en conjunto, porque los docentes también tienen sus propias vidas, pero también ellos requieren actualizarse, estar presentes, apoyar, pero no pueden estar solos con la educación de estos niños. Tienen que estar en sintonía con los padres. Yo como padre que me figuro y yo como docente que me figuro y cómo nos compenetramos. Entonces, que el niño, el adolescente no, pienso que a veces está como ahí a ver qué es bueno, qué es malo, qué es lo que yo recibo en el colegio se compagina y se relaciona con lo que yo veo en casa. Y entonces, ¿cómo puedo tener ese criterio para decir sí o no? O mi profe dijo esto y mi papá y mi mamá dicen esto. Entonces, esos son desafíos. ¿Cómo poder tener en cuenta que lo que viene en las redes sociales es real o no? Hoy ellos tienen unos modelos que son los YouTubers. Y pero sí. a ti, ¿quién te dice que ese youtuber, ese influencer es? Tiene los valores, lo que te está mostrando es real, ¿en verdad? ¿Tú has visto cómo lo hacen? Que yo puedo montar, ¿sí? Mira, nomás lo que yo tengo acá atrás, esa no es realmente mi parte de atrás, eso yo lo creé en una página. Y entonces así mismo hacen los influencers. Entonces, ¿cuánto de lo que te muestran es real? ¿Y qué valores hay en esas personas? Entonces son desafíos muy importantes y que de pronto nuestros adolescentes tienen toda la preparación, tienen todo el apoyo, tienen toda la ayuda y cuando tienen inquietudes, ¿a dónde van? ¿Y quién se los aclara? ¿El Google? No lo sé. ¿Y todo lo que sale en Google es real? No, porque toda esta información está subida, administrada y creada por otros seres humanos. ¿Y quiénes son esos seres humanos?
Entonces, ahí hay muchas cosas que en verdad yo sí considero que son desafíos muy grandes y que casi que les toca solos. En la escuela es donde sería muy interesante que se les pueda aportar para desarrollar pensamiento crítico, pensamiento creativo a través tal vez de desarrollar proyectos, pequeños proyectos escalonados de acuerdo a las edades, en donde ellos se puedan cuestionar y desarrollar y decir, sí, por acá sí puedo establecer una meta, puedo desarrollar un plan, esto me queda mal, yo qué tengo a favor, qué me hace falta, con quién puedo establecer una alianza, cómo me ayudo y cómo investigo en el mundo. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer desde pequeños y hasta más allá, pero siempre con el apoyo de adultos que se comprometan y que puedan estar abiertos a escuchar y también a aceptar críticas y saber responder. Y si no tenemos las respuestas, pues también ayudar a buscar dónde sí están las respuestas. No sé si con esto Exactamente. respondo tu pregunta. Muy bien, excelente. Rescato de toda tu narrativa la importancia de las habilidades blandas en estos momentos que se está de tan de boga, las habilidades blandas, las habilidades sociales. Y fíjate que Sí, hablaste acerca de los referentes adultos, cómo separan los referentes adultos y la necesidad de la unicidad de criterio en la toma de decisiones para sí, que haya coherencia y que le mostremos que realmente somos referentes adultos responsables a lo que estamos haciendo frente a lo que estamos ofreciendo, ¿no es cierto? No de decir total, algo y hacer otra cosa. Entonces, total. también me queda una frase de Tonucci desde La soledad del niño. En estos momentos hay una frase que está dando vuelta muchísimo, que es niños y adolescentes huérfanos con padres vivos, ¿sí? Sí, Y si nosotros supiéramos de la importancia de moldear, de modelar con amor un proyecto de vida, de sostenerlo, ¿no? Y fíjate que vos trazás pequeños desafíos, pero esos pequeños logros, esos pequeños desafíos son la piedra basal para crear un gigante con pies de acero, con pie de plomo bien cimentado, y no un proyecto de vida grande, ¿sí? Y con pie de barro que se puede demoler en cualquier momento, que es lo que está pasando, ¿no sí. es cierto? Totalmente. Y fíjate que también quiero rescatar que estamos haciendo intentos en la escolaridad. Yo tuve la oportunidad de darme cuenta con unas sobrinas pequeñas que tengo que ya hacen trabajos en reconocer las emociones, en hacer pequeñas exposiciones de cuál es la emoción. Las vi que hacían un pequeño video frente a la tristeza, frente a la alegría, chiquitas ellas de 5 años y ya estaban haciendo eso y reconociéndose y reconociendo en los demás. Pero también vi en otro colegio aquí en Colombia que hay un interés desde el Ministerio de Educación, quizás haya que hacer más especialmente para los docentes, para que estén más capacitados y que hay una cátedra que va como desde ética y valores, en la que también existen unos manuales muy interesantes con relación a lo que son las emociones, basados en todos los que conocemos autores que han trabajado en estos temas, pero también basados en un autor que a mí me gusta mucho que se llama Vizquerra en educación emocional. Y Sí. esos manuales ya existen, están para desde primer grado hasta quinto grado y supongo que en la secundaria igualmente están. Entonces, sí hay un interés. Quizás haya que formarse más, haya que hacer más para que se pueda exponer realmente como una cátedra en la que se puedan desarrollar muchas cosas. Entonces, si estamos interesados, si estamos trabajando para ello, incipientes a mi modo de ver, pero sí podemos desarrollar más. Y ahí quizás hacer un trabajo interdisciplinar
No exacto. solamente el docente que tenga el apoyo de psicólogos, que tenga el apoyo de otros pedagogos, teniendo en cuenta cómo hoy hay una cantidad de opciones para ayudarse a presentar toda esta información. Entonces, tenemos es que comprometernos más todos. Y también, hoy se hacen escuelas de padres, lindas, bellas, hay cosas muy bellas que se están haciendo, eh, pero es importante hacer más. ¿Y qué se necesita allí? No solamente el compromiso del padre que dice, sí, tengo que ir al colegio porque hay un encuentro de padres en el colegio y no sé qué, sino que los empleadores, ya, claro, yo no solamente te doy un día de la familia, sino que también estoy comprometido en que si tú tienes que aportar en el colegio para ayudar en la educación de tu hijo, claro que sí, vamos a ayudarte a que tengas oportunidades y no sea difícil que, ¿cómo pido otro permiso? Entonces, aquí hay un compromiso de toda la sociedad, ¿ves? Ahí está el ministerio, ahí están los educadores, ahí están los padres, obviamente también los niños, pero también los empleadores, las grandes empresas, tienen que comprometerse en esto porque esto les va a ayudar para que más adelante lleguen otros seres humanos a laborar, pero ya con una información más importante que les permita también reconocerse y aportar desde el ser. Es que allí es donde es importante desarrollar conocimiento y trabajo frente al ser. No solo tener, no solo hacer, no solo tener para poseer, sino ser. Ese Tal es el cual. desafío. Espectacular. Estás hablando acerca de los saberes que sostienen el pilar de la educación. Y el primero es saber saber, el segundo es saber hacer, que son los Hacer, procedimentales, y sí, en la pandemia quedaron totalmente a la vista de que no lo estamos trabajando, el saber ser y el saber convivir, que es lo que estamos correcto. rescatando en estos momentos, ¿sí? Luz Dani, este es un espacio que yo quiero que sea herramienta para papás, para niños. Entonces, abajo del video, nosotros le vamos a Ujú. sugerir, le vamos a brindar toda la bibliografía que nosotros podamos compartir, dejarles en PDF, los links para que ellos puedan acceder, ¿sí? Así que lo que vos tengas y lo que yo tenga lo vamos a dejar en base a la problemática que estamos hablando, que estamos abordando en esta conversación. ¿Te parece? Claro que sí, sí. Hay mucha información al Sí, respecto y sí, eso es sí. muy hermoso, pero sí, yo con mucho gusto voy a poner allí porque yo te hablé de Vizquerra, yo te hablo de Maclillan, yo te hablo Sí, incluso de una colega muy interesante que se llama Isabel Aranda, que ha escrito unos libros sobre emociones como manuales muy interesantes. Entonces, hay mucho al respecto que nos puede ayudar a todos, a todos. Yo exactamente. aprendo todos los días. Y la idea es formar una red de apoyo simbólica, ¿sí? Y que se expanda para ver que nosotros estamos operando sin apegos y sin ego, que la idea es compartir, ¿sí? Y vamos a dejar también, si querés, tu link, para que te puedan conectar por ahí si tienen alguna consulta o algo, alguna institución educativa y todo lo demás, ¿te parece? Sí, Claro que sí. Ahí podemos poner mi Instagram, podemos poner mi perfecto. LinkedIn y obviamente pues también el correo si en algún momento sirve para alguna cosa. Claro que sí, Perfecto. Isabelita. Bueno, vamos a tomarnos una pequeña pausa y volvemos, Sí, ¿sí? claro que Perfecto. sí, claro que sí. Seguimos conectados. Gracias. Sí, 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 no, ok. Bien, le damos la bienvenida a este segundo espacio y continuamos con la querida Luz de Amor, iluminando la vida. Y predica con el ejemplo, ¿eh? Bueno, viene una pregunta muy importante. Eligió ser psicóloga. Podría haber elegido cualquier otra profesión,
pero somos llamados a servir, ¿sí? Y Luz de Amor lo dice todo. Así que bueno, querida Luz, ¿por qué has elegido justamente la profesión de psicóloga? Eh, yo pienso que hay muchas motivaciones. Eh, en general, pues como te decía, vengo de una familia numerosa de padres de origen campesino. Entonces allí había pues tantas personas y todos tan diferentes. Y recuerdo una frase muy linda de mi madre que decía, mira, y me mostraba su mano. Me decía, ¿sí ves la mano? Tiene 5 dedos y todos los dedos son distintos, pero le pertenecen a la misma mano y cada uno tiene una función diferente. Y mi madre dentro de su eh, poca educación escolar, pero tenía una gran sabiduría, además que era luchadora, fue mi mentora. A mí me creaba muchos cuestionamientos y yo decía, ok, todos somos distintos, pero ¿por qué somos distintos? Y empezaba ahí a generarme esa inquietud. ¿Por qué todos somos tan diferentes? Si venimos del mismo hogar, con los mismos patrones de crianza, pero llegamos en momentos diferentes, tenemos edades distintas y hemos vivido experiencias distintas. Eso me creaba inquietudes. Luego, pues, gracias a que hemos sido una familia humilde en el sentido de que no hemos tenido demasiados recursos económicos, sino que había que labrarse la vida. Entonces, tuve que empezar a trabajar muy temprano. Terminé la secundaria y logré por cosas que se le presentan, las oportunidades que se presentan y que uno o las toma o las deja, ¿no? Entonces, allí me relacioné en un curso, yo estudié en un colegio público de avanzada, se llamaba Instituto Nacional de Educación Media Diversificada. Entonces teníamos muchas oportunidades para abrirnos en camino y allí tuve la oportunidad de estudiar un poquito de alemán con un profesor que vino de Alemania y estaban con la Universidad Nacional. Entonces el colegio mío, como era público, donde yo estudié, pues no era mío. Allí nos dieron la oportunidad de aprender alemán. Y yo dije, pues qué rico, me gustaban los idiomas todos. En inglés me iba muy bien en el colegio. Esta relación con este profesor me abrió la puerta, no solo a mí, sino a otros compañeros, para ir a empresas donde había alemanes, donde había esta oportunidad, y allí empecé a trabajar. Entonces yo empecé a trabajar allí muy joven y era una empresa de turismo y allí pues tuve que enfrentar muchas cosas, escalé muchas cosas, conocí mundo, aprendí esto, pero siempre decía, ¿por qué todos somos diferentes? ¿Por qué cuando me relaciono con esta persona actúa de una forma y esta otra? ¿Por qué reaccionan así? Luego tuve la oportunidad de abrirme camino en que yo era la persona que... eh, daba formación a estas personas que se vinculaban nuevas. Y yo empecé a formar. Claro, tenía un antecedente a mi favor, que fue el modelo de mi hermana, mi hermana que estaba en la mitad, ella me lleva 13 años, y con ella ella era docente, ella estudió para ser docente. Entonces ella me llevó cuando yo era pequeña a saber allá con sus niños y yo aprendí y cómo ella educaba, cómo ella enseñaba. Hasta terminé yo enseñando a dividir y multiplicar a los niños cuando era muy pequeña. Pero en el trabajo, pues también yo empecé a formar en las habilidades que era importante tener para desarrollar la labor en turismo. Y eso fui haciendo durante siempre y después terminé haciendo procesos de selección. ¿M? Y fue ahí empírico. Y entonces aplicando algunas pruebas muy de habilidades de la labor,
pero terminé haciendo eso durante mucho tiempo. Cuando después yo fui conociendo que no, que para eso había que hacer unas pruebas psicológicas y que había que tener cierta habilidad, ve, qué interesante. Y bueno, ahí seguí. Pero además mi hermana aquella, ella leía mucho y era muy pila y leía a Freud. Y entonces yo Ujú. vi que la interpretación de los sueños y luego, y leí algunos libros de él. Y luego, cuando estaba trabajando, un cliente, como era una empresa de turismo y con alemanes, me regaló un par de libros de Freud, que era, uno fue El malestar de la cultura y el otro, bueno, en el momento se me olvida. Entonces yo terminé leyendo a Freud. Curioso, cuando ya después, pues, eh, tuve mi relación de pareja y nos reunimos y ya fue o armar este hogar. Luego de algunos años, entonces decidimos tener una hija. Entonces, mi estudio de profesional se fue dilatando, pero yo tenía ahí todo eso que tenía sembrado. En algún momento de la vida, cuando ya mi hija estaba casi saliendo de su colegio, pues me salió la oportunidad y yo dije, ¿dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a estudiar? Quiero estudiar de psicología porque me gusta el comportamiento. Quiero saber por qué nos comportamos como nos comportamos, porque hay personas que reaccionan de manera desbordada, porque de pronto este llega un día y no me habla, porque de pronto esta otra persona anda con un estado de ánimo bajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que influye en ello? ¿Qué sucede? Yo quiero saber más de esto. Y empecé a averiguar cuáles universidades tenían educación en la jornada nocturna, porque yo trabajaba y no podía dejar de trabajar. Entonces encontré la universidad, la Conrad Lorenz, en ese momento y sí, se podía estudiar de noche. Todos los años anteriores, todas eran de día, lo cual me quedaba imposible. Lo encontré ya tarde, quiero decir tarde porque no como todos los jóvenes que salen del colegio a estudiar, no, yo viví mucho y adquirí mucha experiencia laboral y también en relaciones con clientes, con compañeros de trabajo, con subalternos, con jefes, bueno, hubo ahí muchas cosas, además de las familiares y eso. Entonces, me inscribí y pasé. Y qué lindo fue. Estudié de noche, 5 años aquí. Duro, fue muy duro, pero adquirí toda esa información y empecé a darme cuenta de que había un mundo extraordinario por explorar. Y fue una formación muy linda. No era psicodinámica, psicoanalista por el lado de Freud, sino era conductista Ok. cognitivo-conductual. Cognitivo. Y ahí supe que había varias escuelas de la psicología, entonces que la cognitivo-conductual, solo conductista, psicoanalítica, humanista, y bueno, dije, wow, es increíble que esto sea, o sea, cada vez que tú abordas el conocimiento, esa es la paradoja. Mientras más sé, más me doy cuenta que menos sé. Por Así lo es. cual hay que ampliar y abrirte el mundo y que hay mucha información y que definitivamente no es solo esta formación, sino que tienes que seguir cultivando la educación por siempre, aprender y abrirte más al conocimiento. Y además fue muy lindo porque empecé a interactuar con compañeros de universidad, unos eran jovencitos, otros eran mayores, ya como era de noche, pues allí había muchas personas con trabajos y trabajos varios, diferentes. Entonces fue una interrelación muy linda y abordé este pregrado con una visión muy, muy profunda, muy práctica y muy clara. Quiero saber qué hay detrás, cómo yo puedo saber qué hace que las personas nos comportemos de una y otra forma. Empecé a conocer el tema de las emociones, porque las emociones, y entonces ya ahí me interesé más por el cerebro y bueno, otra serie de cosas, por eso la neuropsicología después. Y también a preguntarme,
y si nos comportamos así y a veces nos desbordamos y no sabemos por qué reaccionamos, ¿yo cómo podría aportar? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Así es. Pero fíjate, Luz Dani, que tu educación vino a través de la búsqueda y que la primera mentora, como dijiste, ha sido tu mamá. Y me encantó lo de los deditos y lo de las manos. Por eso yo digo que la esencia del ser, la sabiduría como referente adulto y hablando de este espacio que es de resiliencia y empatía, hay muchas preguntas que surgen de tu relato. Y, por ejemplo, que hablabas acerca de ser distinto, que no es ser distante, es lo que te enseñó tu mamá con las manitos, ¿sí? Ujú. Y aprender allí también a ser empático con las diferencias, a poder aceptarlas, a saber que cada uno cumple una función distinta, pero mira, me quedó lo de la manito espectacular, me enterneció, me emocionó muchísimo, ¿sí? Y también que no Gracias, tenías Eva. muchos recursos económicos, y hablando de resiliencia y todo, fíjate que encontraste una universidad a la noche, quiere decir que cuántas horas trabajabas al día. Yo iniciaba labores a las 8 de la mañana. Tenía, en esa época, hace rato, tenía 2 horas de almuerzo y terminaba a las 6 de la tarde. Te quiero decir que antes de entrar a la universidad, lo primero que hice fue, cuando, como al año de estar trabajando, como me han gustado los idiomas, yo además estudiaba de noche inglés. Entonces Ah, estuve año y medio estudiando inglés en un lugar que hay aquí en Colombia que se llama el Colombo Americano. Es el lugar. Entonces estudiaba de noche. Entonces salía de la oficina y me iba, era cerca, en el centro de Bogotá, y me iba al Colombo Americano a estudiar inglés. Entonces allá estudiaba hasta las 9:30 de la noche, compartía con otras personas. Como siempre he sido tan sociable, pues allí abrí mi espectro también a conocer y a relacionarme con muchas personas. Interesante. Posterior a ello, también tuve una oportunidad de estudiar, esto se llama Administración Informática. Estuve estudiando un año en esta profundización también de noche y fue bonito, fue bonito. Igual también antes de, en ese intermedio, mm, tuve también la oportunidad de estudiar alemán y estudié 6 meses alemán por otras razones con el Goethe, Instituto Goethe en Colombia, y eso fue, llegar al alemán fue maravilloso. No lo sé profundamente, pero aprendí muchas cosas, ¿no? Entonces también era esta interrelación. Entonces, como ves, mi inquietud siempre ha estado en la academia, en el aprendizaje. No he tenido recursos, pero el trabajo, siendo complejo y no ganaba mucho dinero, me daba oportunidades y entonces pues venía allí, ¿cómo te financias para poder estudiar? En el Colombo Americano tuve una beca del 50% porque ya conocía algo. Le hacen un examen de admisión. En el Goethe, pues no era muy costoso. Y con la administración informática también tuve una beca, entonces también me ayudé y pagué otra parte. Luego sí con la universidad, pues allí sí era importante sacar los recursos y pues era costoso, pero las financiaciones que a veces existen y así lo logré. Entonces, pienso que aquí también tengo que reconocer eh, esto que nos dejó mi madre y mi padre también, de que es importante, si tú quieres algo, te fijes una meta, trabajes por ello, desarrolles. Cuando yo terminé el bachillerato, mi madre me dijo, hijita, hasta aquí llegué yo. Lo que quieras de aquí en adelante, te toca a ti. qué Entonces, ¿qué impresionante, quieres? ¿no? ¿Qué Sí, tal quieres? cual. ¿Sí? ¿Ves? Y bueno, aunque pasé en una universidad para estudiar economía, pero no podía pagarla. Tocó después economía, qué simpático, porque sí me gustan los números. Pero bueno, tarde,
estudié psicología, me la pagué con un sacrificio importante porque era llegar a mi casa casi a las 11 de la noche, saliendo a las 6 de la mañana. Entonces era un sacrificio, pero fue lindo, aprendí mucho y no me arrepiento, fue hermoso. Y una vez terminé la psicología, hice después el máster de coaching, también financiado, también ahí empecé con la educación virtual. Ahí me empecé a involucrar con lo virtual y fue muy lindo, me exigió mucho, pero aprendí también y me abrió el mundo. La psicología me abrió el mundo 180 grados y adquirir esas competencias con el coaching me lo abrieron 360 grados. Y lo que he venido haciendo de ahí en adelante, cuando uno pensaría que, ¿cómo es que ya adulta y con tanta cosa y una hija ya también creciendo, tú te puedas abrir a más conocimientos? Pues ahí he venido acabando con muchos mitos. La edad que tú tengas no limita tu aprendizaje, por el contrario, y eso también me lo enseñó mi madre, uno puede aprender hasta el día antes casi de morir, porque aquí está, ¿no? La neuroplasticidad, la oportunidad de crear más redes neuronales continuamente, otras conexiones para aprender a aprender. ¿Sabes que mi madre aprendió a nadar a los 85 años? Sí, es porque mi Mi madre fue una vida. mentora y ella también la hubieras visto bailar, crear, generar para otras personas. Entonces yo aprendí mucho de ella toda la vida. Con lo cual, siempre hay oportunidades. Es, ¿qué quieres? ¿Y cómo lo vas a desarrollar? Por eso es que este paso de la niñez a la adolescencia nos va formando para ir desarrollando lo que aprendí ahora hace unos pocos años, nuestras funciones ejecutivas, resolver problemas, tomar decisiones, desarrollar la empatía, organizarte, planear. ¿M? Eh, Comprender, controlar tus impulsos, que se llama control inhibitorio. Todo eso se va desarrollando a lo largo de la vida y lo que tenemos que hacer es fortalecerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de desarrollar muchas cosas. Entonces aquí tengo que tocar mucho el establecer metas continuamente, Ujú. establecer metas. ¿Y para qué? Para ver cómo te desarrollas un buen plan de vida, de acción, y cómo paso a paso vas logrando lo que quieres. Espectacular, me encantó. Y me quedo con la reflexión profunda. La edad no impide el aprendizaje, ¿sí? Y otra cosa que me llamó poderosamente la atención dentro de esa búsqueda, porque has andado por todas partes, ¿sí? Buscando, el 180, me dijiste, 180% de tu cambio era psicología y coach 360, quiere decir que te Sí, amplió la visión complete. muchísimo más, Ujú. sí, es impresionante. Y este mensaje les va a llegar a las mujeres que por ahí dicen, no, ya tengo 40 ya. No, o sea, la idea es que somos un proyecto de vida en construcción y es como dijo tu mamá hasta el último día y mira el ejemplo, por eso ahora entiendo la mentoría, ¿no? Que la tomaste como mentora. Qué agradable que tengas todos esos recuerdos y que te hayan servido como el tutor para las plantas, ¿sí? Como Sí. guía. Y el tema de la prosecución de los objetivos, ¿me entendés? Y los proyectos a corto plazo son metas que van generando felicidad y todo eso, ¿sí? Y también tenemos que aprender a operar con la frustración, ¿no es cierto? Claro, porque ahí es donde vienen las estrategias de afrontamiento. Claro que sí, y yo como todos los seres humanos me he frustrado y entonces he dudado de mí y he tenido inseguridades y he tenido miedo y de pronto algunos momentos de ansiedad y ahora qué voy a hacer y yo no voy a ser capaz. Pero lo importante es que tú lo identifiques y digas, bueno, sí, está bien que yo sienta esto, pero ¿cómo puedo hacer para superarlo? Y si a veces
yo sola no encuentro la respuesta, siempre va a haber alguien que te puede escuchar y que te puede apoyar y que te puede por lo menos comprender y que no te juzgue, porque es normal, todos nos frustramos, todos hay momentos en que tal vez no alcanzamos a ver de manera clara eh, cuáles pueden llegar a ser los impedimentos, qué recursos tengo y cuáles no tengo. ¿Y cómo hago para conseguirlos? Entonces, está bien. Esto está un poco más complejo. Entonces, ¿cuál va a ser el plan B? O el Así plan es. C, o bueno, sí, esto no se pudo, tal vez no pudo, no lo determiné con anticipación, tal vez fui autoexigente en exceso y de Sí, pronto hay que ser bondadosos con nosotros mismos. Y allí hablamos un poco de compasión sin decir, ay, pobrecita ella. No, 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 es tratarme con bondad, ser bondadosa conmigo porque es que yo también me puedo equivocar. Y de pronto, cuando hablo de autoexigencia es porque esperé demasiado o me exigí demasiado y no vi que había obstáculos. Pero obstáculos siempre va a haber. Entonces, ¿cómo vamos a superarlo? Esto fue, en lo económico, los tiempos, quizás me puse demasiadas actividades que eran, que no alcanzaba. Entonces también allí se trata de observar y de ser, de tener esa claridad. Ustedes en Argentina dicen de poner toda la carne sobre la mesa. Pues nosotros decimos, veamos todas las cartas sobre la mesa y cuáles sí y cuáles no. Claro, identificar. Yo no tengo las habilidades para todo, pero sí las puedo cultivar y puedo aprender. Ahí está lo interesante. Entonces, identifica qué hiciste bien, qué no hiciste bien, cómo lo puedes hacer mejor, en dónde ser realista, ¿no? A veces yo quiero ir a la luna y pues yo tengo que ser realista. Pues puedo ir a la luna aquí, la visualizo, pero ya físicamente, presencialmente, pues tengo que ser realista. No tengo los recursos económicos, yo no soy Elon Musk, yo no tengo el space, entonces estoy en otra cosa. Ahí es tal donde es cual. interesante identificarlo. Sí. Y hay algo muy profundo cuando vos hablabas de poner toda la carne al asador, más es menos, ¿sí? Y ahí operan nuestro tema de salud y todo lo demás. En cambio, menos, como vos analizando parte por parte y, ¿no es cierto?, cubriendo todos esos objetivos, está espectacular, pero más es menos y menos por ahí es más, más saludable, ¿sí? ¿Y cuántos años tenías cuando tu mamá te dijo, bueno, yo llegas acá hasta el bachillerato y ya está? 18. Bien, te hago esta pregunta porque hay mamás que tienen hijos cumpliendo el rol de papá hasta los 40, hasta los 50 y no se desapegan, ¿sí? ¿Qué consejo le darías a esas mamás? Eh, Mira, lo más lindo es desarrollar la autonomía, equivocarse y superar las equivocaciones. Am, Tengo una hija y aquí mi relación de pareja ha sido maravillosa y mi esposo ha sido un pilar de soporte fantástico y también me ha ayudado, me ha impulsado, me ha exigido y es una persona que está ahí, que me cuestiona y que nos apoyamos. Una sola hija, una sola hija. Y, y a nuestra hija, pues bueno, ella, claro, tú siempre quieres dar más a tus hijos. Tú quieres que tus hijos estén mejor, que no sufran lo que tú has sufrido, que no tengan las carencias que tú has tenido. Pero también es importante darse cuenta de que cada hijo, cada ser humano es una vida y tiene sus propios desafíos y desarrollos. Mi hija siempre dijo, yo, yo quiero ir a otra parte, a otro país.
ok, y ella se quería ir a los 18 años, mira la diferencia. Y nosotros aquí dijimos, ok, sí, otro país es otro mundo y estarás lejos. Eh, Estudia un poco más aquí y te vas. Y claro que la apoyamos. Estudió un poco más aquí después de su secundaria y con eso pues ya fue también madurando y enfrentándose también a muchas circunstancias, ¿no? Pero cuando ya se llegó el momento, nosotros la apoyamos. ¿A dónde te quieres ir? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué se necesita? Nosotros qué te podemos ofrecer, cómo te podemos apoyar y con el dolor del alma, eh, está bien, te vas y te apoyamos. Y lloramos mucho, yo lloré mucho cuando mi hija finalmente se fue, pero hizo todo para irse a otro país, ella está en Francia. Y fue un dolor desprenderse, tú Francia, no, dijiste. sí, un Ajá. dolor. Y aquí, pues, obviamente apoyo, aprender algo de francés, ella ya tenía el inglés, ella tenía muchas cosas, y se fue. Y ya hace varios años de ello, pero era darse la oportunidad de qué? De enfrentarse, era un desafío, ella se lo puso como meta, eligió su propio plan de acción, empezó a desarrollar paso a paso y nosotros estuvimos apoyándola y acompañándola con las lágrimas por su ausencia, pero ahí estuvimos. Y eso fue para ella dar más, creer, enfrentarse a cosas complejas, darse cuenta de que sí podía, es decir, ¿qué hizo? Desarrolló su propia autonomía, tomó decisiones, algunas que bien, otras tal vez equivocadas, yo no lo sé, pero todo eso ha hecho que ella sea una persona autónoma, que haya podido desarrollar más fortaleza en sí misma. Entonces hay que dejarlos volar. Ahí es que, Ujú. como hacen las aves, ¿sí? Las alimentan y hasta que ya pueden y bueno, vuelen de aquí a la rama de enfrente, de aquí al otro árbol, de aquí de uno a otro, hasta que finalmente ya esa es su vida. Ese es el ejemplo que es muy interesante ver en la naturaleza. Observemos Sí. la naturaleza, observemos a los animales, cómo ellos lo hacen. A mí me encanta observarlos y darme cuenta de que sí, somos madres, somos padres y lo seremos por siempre. Nunca Tal vamos cual, a dejar de vitalicio. serlo. Pero es importante enseñarlos a vivir, a tomar decisiones, a aceptar las equivocaciones y a sobreponerse. Lo que tú hablabas de la resiliencia, adaptarnos a las nuevas circunstancias. Eso es, ahí es donde está Tal, todo. tal cual. Qué importante es, por eso este espacio de compartir se llama En mi piel, tu piel, porque lo que estás viviendo vos, mi querida Luz Dani, hay muchas otras más que lo están viviendo y lo sienten con esa sensación de angustia muy, muy Sí, fuerte que no la pueden superar, pero es eso, enseñarles total. para que puedan desplegar sus alas en plenitud. Mi mamá también era muy sabia, semi-analfabeta, mi ermita, y ella me decía, hija, quiero que seas más y mejor que yo. Y también a los 18 años yo comparto con vos, Luda, la importancia de la mamá, ¿no? Como el tutor, como ese referente adulto que nos brinda una base impresionante. Así que bueno, Sí. y también la importancia de la familia. Fíjate que detrás tuyo es tu esposo para apoyarte, ¿sí? Ujú. Y puedas concretar todo, ¿sí? Así que me encanta y me parece que vamos a pasar a la última parte, ¿sí? Y ahí ya nos vamos a despedir. Ok, Así que bueno, enseguida vamos a un cortecito, un pequeño corte y regresamos, ¿sí? Muchas bueno. gracias, querida Luz Dani. Claro que sí, con gusto, gracias a ti. Bien, bienvenida, querida Luz Dani, bienvenida, querida audiencia. Parte y creería que ella va a ser la tercera y última etapa, ¿sí? Como la idea
es dejar una semillita para las personas que puedan verla, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Querida Luz Danis, ¿cómo pueden los jóvenes aprender a gestionar sus emociones, el estrés y la ansiedad? Y si te parece también, eh, ¿qué crees vos? ¿Cómo juega la salud mental en el bienestar de una persona? Como vos quieras armarla a la respuesta, ¿sí? Ok, ok. Bueno, frente a las emociones, yo considero que lo primero es que hagamos un trabajo más que un trabajo, un ejercicio de autoconocimiento. Es decir, ya sabemos que las emociones son inherentes al ser humano. Todos los seres humanos tenemos emociones y los que no las muestres, pues ya ahí estamos hablando de un tema complejo. Entonces, es el autoconocimiento frente a reconocer qué siento yo en mi ser, en mi cuerpo, cuáles son los pensamientos cuando me enfrento a situaciones, por ejemplo, de miedo. Cuando yo siento miedo, puedo reconocer cómo lo siento, cuáles son mis sensaciones en mi cuerpo, cuáles son esos pensamientos asociados, eh, cuáles son mis acciones, qué hago, qué no hago y la forma como yo reacciono, cómo me afecta a mí y cómo impacta en los demás, con los que sea que yo me relacione en este momento preciso. Entonces, de igual manera, cuando yo siento tristeza, es decir, cuando hay una situación en la que viene la tristeza, ¿cuál es mi reacción? Y estamos hablando de autorreconocerse, ¿no? ¿Yo qué hago? Yo me aíslo, vienen las lágrimas, eh, yo no hablo, o ¿qué hago? O simplemente me quedo mirando allá a lo lejos y pensando en qué. ¿Cuáles son esos pensamientos? Ah, pobrecita de mí, yo sola, mi madre se fue y ya no la voy a tener. ¿Y entonces qué va a pasar conmigo? ¿Sí? Es cuáles son esos pensamientos que están ahí. ¿Y qué pasa con mi cuerpo? Entonces yo me encojo, yo quiero estar allá en una silla que ojalá me abrace, o yo busco a alguien que me brinde un abrazo. ¿Cuáles son esos comportamientos que están allí? Y en la reacción es cómo yo actúo. No quiero responder, no quiero estar, no quiero que me inviten. ¿Qué pasa? Entonces, si nosotros podemos reconocer cuáles son mis acciones, mis reacciones, qué siente mi cuerpo, cómo lo muestro y cuáles son los pensamientos relacionados y en consecuencia esos comportamientos y cómo afectan a los otros y cuáles son las consecuencias, pues ahí estamos haciendo un trabajo de autorreconocimiento. Y cuando yo me tomo el tiempo de hacerlo, ah, muy bien, ahora sé qué pasa conmigo. Entonces, frente a esta situación, ¿cómo me puedo preparar para situaciones futuras? ¿Cómo puedo estar fortalecida para cuando algo nuevo me enfrente? ¿Sí? Entonces, cuando yo siento ansiedad que va relacionado con el temor, ¿qué pasa? Es que me pongo así, hiperactiva, me sudan las manos, se me sonroja la piel, empiezo a tener sudoración. Es identificar qué pasa conmigo y frente a qué situación. Ah, a cuando mi jefe, a cuando me enfrento a un examen en el colegio, en lo que sea que esté aprendiendo, cuando voy a hacer una exposición. Ok, identifico.
¿Cómo hago para calmar, para estar? Ya sé que eso pasa, ¿cómo me preparo? Ah, entonces ya sé que esto me genera ansiedad, entonces puedo empezar a qué? Quizás a respirar un poco más lento, a tener respiración consciente, a tomarme un vaso de agua, quizás abrir la ventana y respirar el aire, de pronto hablar con otra persona. ¿Ves? Entonces, a partir de ese autorreconocimiento de lo que pasa conmigo, que es normal, simplemente es aceptar, eso me pasa a mí. Otras personas son distintas. Claro, todos los seres humanos somos distintos. Nos enfrentamos tal vez a situaciones parecidas, tenemos las emociones, pero todos reaccionamos de manera diferente y tenemos estrategias distintas. Entonces también es identificar qué sí me funciona a mí. A mí me funciona hacer un ejercicio de respiración para pensar en que todo va a estar bien. A otro le puede funcionar, me voy a tomar un vaso de agua. A otra persona le puede funcionar respirar aire. A otra persona le puede funcionar hablar con otros. Entonces, todos somos en ese sentido diferentes. Aceptemos, eso está bien, viene, está bien. Yo puedo tener una reacción más alta o menos alta. Todos en ese caso somos diferentes. ¿Cómo soy yo? Ese es el autorreconocimiento. ¿Qué pasa conmigo y cómo lo identifico? Y cómo puedo, ya reconociéndolo, prepararme para lo que venga. Y cuando venga, ya voy a estar lista, ya sé cómo actuar, ya sé qué sí puedo hacer. Y aceptar y no ser tan dura conmigo misma, no es, está bien, yo reacciono así. Entonces, vamos a ver, vamos a encontrar estrategias que me funcionen, cuáles sí me funcionan. Tal vez escribir, tal vez prepararme con mapas mentales, como por ejemplo, también tener un escrito que me dé algunas ideas, como también pregrabarme cuando vamos a grabar un video, entonces me pregrabo y ensayo varias veces, me miro cómo quedo en el video en el celular. Hay muchas estrategias que todos podemos desarrollar y estará bien. Cada cual va encontrando poco a poco lo propio. No te escucho. Cerraste tú. Ya. Ahí está, ahí está. Valiosísima para la parte de educación, un valioso el aporte que vamos a brindar acá y que surge de tu autoría, el tema de la respiración. Fíjate, Luz Dani, que en educación física a los chicos les dicen, bueno, corran, ¿sí? Se da el caso, ¿no? No es general. En música, bueno, canten. En lengua, leen, pero está faltando la parte de la respiración consciente que hacemos. Sería bueno que se optimice, ¿no es cierto?, ese valioso recurso, inclusive en los gabinetes, en todo, de enseñarles a respirar para autorregular también todas estas emociones y todo lo demás, ¿no es cierto? Sí. Si Aquí tenés está la alguna mano. técnica, ¿la querés Sí, contar? Ujú. la mano. La he visto y seguro la encontramos. Mira, la mano. Entonces, aquí sube y tomas aire. Baja y suelta suavemente. Ujú. Vuelves y subes y tomas aire. Bajas exhalando suavemente. Tomas aire y exhalas. Bien. Y si quieres, Y lo haces nadie, con la otra. sí, Inhala, y es exhala, un suave. excelente recurso. Sí, es un excelente recurso porque nadie se puede dar para abajo de la mesa, lo podés estar haciendo, ¿sí? No es necesario que, no, en una reunión o donde vos te sientas un poco incómodo, lo vas haciendo y tu Claro. se va relajando, ¿sí? Y el poder de la sonrisa también.
¿no? Sí, sí, sabes que esto es un mensaje muy interesante para el cerebro, sonreír. Yo estoy plenamente convencida de que esto funciona. Tú Mm. te puedes levantar y te miras al espejo y decirte, uy, qué fea estoy, miren estos ojos acá abultados. No, tú puedes decir, sí, pues me acabo de levantar, está bien, me acabo de levantar. Entonces, bueno, hoy voy a estar bien, estoy bien. Y mira ese mensaje, cuando tú haces este gesto, ya se genera allí un mensaje y el cerebro dentro de todas sus conexiones, ah, entonces tenemos que liberar unas hormonas que nos permiten sentirnos bien para sonreír y ya te estás sintiendo mejor. Eso es un mensaje muy Exactamente. interesante allí. Sencillo, fácil, no te cuesta y tú lo puedes generar. Solo hazlo, Bien, así, tranquilo. quería, quería aclararle a toda la audiencia que nosotros no somos ni influencers, youtuber, ni tiktokera, ni nada. Lo único que queremos compartir es un poquitito de todo lo que hemos ido acumulando, aparte de las ganas, los años, la experiencia, desde lo empírico todo, ¿sí? Qué importante es que en las escuelas posicionen desde las emociones. ¿Cuántos niños tienen las habilidades duras, es decir, han estudiado todo, pero no pueden transmitir, no pueden hacer una transposición de esos saberes porque están bloqueados por miedo, por la autoexigencia que decíamos, que quieren el 10 que no quieren el 8 y empiezan con el tema de la frustración. Volviendo Total. al Resort de Santorini y todo lo demás, está poniendo en boga muy el tema de las hormonas de la felicidad, ¿no? Que todos dicen, hablan de las hormonas de la felicidad, que esto y lo otro. ¿Tenés algo para decirle a las personas? Bueno, nosotros como organismo somos un organismo absolutamente fantástico. Lo tenemos todo, segregamos todo. Así como segregamos dopamina, segregamos serotonina, en fin. Y así, eso quiere decir que tú tienes la justa medida. ¿De cuánto? Y el cerebro lo dosifica, tiene toda la información para hacerlo. En cuanto sí, o sea, no necesitamos tanto ir a buscar por fuera lo que no tenemos. El alcohol no va a mitigar ni a mejorar nada, está por el contrario, inhibiendo lo que tu Así es. organismo de manera natural sí puede hacer. Y no hablemos de otras estímulos extras que existen. No, tú sí lo puedes hacer. Es decir, primero generando esta sonrisa. Los ejercicios de mindfulness, es decir, la respiración consciente, sí permite que tú como ser humano te tomes el tiempo para generar estos neurotransmisores y se generen estas hormonas. No es que haya una hormona de la felicidad o no. La dopamina está en nuestro organismo y se genera en determinado momento. Y cuando estás a tope, simplemente deja de. Pero si tú le das en exceso, nunca va a ser suficiente, ¿sí? Es como cuando tú tomas mucho café y entonces ya 10 cafés a ti no te pasa nada, mientras que hay otras personas que con un café dejan de dormir. Eso es Así relativo, es. todos somos diferentes. Entonces, eh, también tenemos otras hormonas que son la oxitocina y están allí las endorfinas. ¿Qué sucede con el organismo? Sabe el límite. Entonces, estoy leyendo un libro que se llama Dopamina, en donde allí eh, se habla de que la dopamina se puede generar si tú normalmente miras hacia arriba y ves más allá de, ¿qué te genera? ¡Wow! ¡Qué lindo es el cielo! ¡Qué rico poder volar y estar allá! Y entonces como que hacia el futuro, ¿qué puedo generar hacia el futuro? Y eso me va motivando, lo que está fuera de mí 1 metro.
¿no? Entonces, cuando nos relacionamos, vemos a una persona y, uy, qué persona tan interesante, los jóvenes, ¿no? Uy, esa chica tan linda, ese hombre tan guapo, qué lindo sería salir con él. Y entonces, ¿cómo hacemos y cómo llevamos? Y eso empieza a estimular y nos gusta esa sensación. Y una vez que ya lo logramos, lo tenemos y estamos con la pareja, ya está ahí, ya lo tengo, como que ya dejó de ser algo que no podemos tener porque ya está aquí. Entonces eso quiere decir que ya cumplió, pero no quiere decir que deje de ser la persona con la que yo quiero estar. Entonces vienen otras cosas, por eso se libera la oxitocina. Me gusta estar con esta persona, pero pues ya no es que sea lo novedoso, sino ya estamos acá compartiendo. Entonces hay que entender esa diferencia entre lo novedoso y lo que yo ya tengo y me hace sentir bien. Disfruta lo que te hace sentir bien. Y allí es donde es interesante identificar qué es lo que a ti como persona te apasiona. ¿Con Así qué es. fluyes? La técnica o la teoría, mejor, no es la técnica, es la teoría del flow que habla Mihaly Csikszentmihalyi, ¿no? ¿Qué, con qué fluyes? Y esto derivado de la psicología positiva de el señor Seligman. Entonces, ¿con qué fluyes? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Y qué disfrutas hacer? Hay personas como los artistas en dibujo que disfrutan y pasan mucho tiempo dibujando, ¿no? Otros, el arte desde el canto, desde la creatividad, de escribir canciones, fluyen con eso. Entonces, cada uno de nosotros con qué sí fluye. Yo disfruto mucho cuando estoy leyendo. Yo disfruto mucho cuando estoy con mi pareja aquí viendo una película. Eso es rico, compartimos cosas, hablamos. ¿Con qué disfrutas? No, cuando escribo de pronto un poema o algún artículo o estoy investigando, bueno, todas las personas ahí, ¿con qué disfrutamos? ¿Qué te apasiona? Y ahí está lo interesante porque esto genera en ti esos momentos de sensaciones de, más allá de placer, de generar bienestar. Entonces, puede ser que tú disfrutes mientras haces el ejercicio físico o haces yoga o caminas por la playa o en el bosque, con que disfrutas. Y encontrar esto es lo que hará interesante lo que tú realices en tu vida. Bien. Y bueno, ahí podemos generar muchas otras cosas más que cada uno pueda llegar a identificar y reconozca. Que me gustó la palabra clave también de respiración y de hormonas y todo esto. La palabra, sí. La palabra estrategia hace que seamos estrategas de un juego de ajedrez que es el juego de la vida. Tenemos que ser muy observadores, de mover las piezas con muchísimo cuidado, ¿sí? Tenemos una sola vida y es lo que vos decís, querida Luz Dani, cómo nos damos ella, cuál es nuestra actitud, ¿no es cierto? Así que Ujú. les estamos brindando las herramientas desde lo que nosotros hemos vivido. Sí, fíjate También, sí, algo muy lindo que tú dices. La vida es una sola, no hay sí. dos, ¿sí? Entonces, ¿cómo la queremos vivir? Y aquí voy a retomar una frase de mi esposo que dice, tú escoges el camino de la dicha o el de la desdicha. Tú Así es. decides, ¿no? Y fíjate que ahí hablamos también de sentido, muy desde el lado de Viktor Frankl. A mí me encanta Viktor Frankl por el sentido de vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? Y, y si la voy encontrando poco a poco, no es cuando ya nací o a los 5 años, a los 10, a los 12, no. Hay otros que nos tomamos más tiempo en identificarlo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el legado que puedo dejar? ¿Qué puedo hacer con lo que yo soy y con lo que he recibido?
¿Y a quién le va a servir? ¿Qué es lo que quiero dejar? Entonces, ¿y cómo quiero hacerlo? Quiero disfrutar. Entonces, disfrutar con lo que haces, pero también hacer lo que disfrutas, ¿m? Para que lo Así es. hagas de la mejor manera. Me encantó la frase de tu esposo, ¿sí? Que podemos elegir el camino de la dicha o de la desdicha, ¿sí? Y Claro. ahora, Y mi ahí está, querida, sí, antes de que se me olvide, ahí está Víctor Frankl también, con la voluntad de sentido y con la libertad de decidir. Yo así decido es. para allá o para acá. Sigue, que te interrumpí. Sí, no, no, está bien, perfecto. Este mensaje va para las mujeres por allí que están siendo víctimas de violencia de género, todo lo demás, y piensan que es imposible salir de ahí también, ¿no? Es abrir camino con sororidad, estamos hablando, ¿sí? Por ahí, todo lo que estás diciendo es abrir ventanas, porque me ha tocado realizar terapias en familia donde veo que las personas tienen 70, 60 años, Luz Dani, pero se han quedado a los 20, les pasó, han avanzado, no han abierto las ventanitas, se han quedado ahí, sí, encapsulados en el tiempo, encapsulados en el tiempo, pero a mí me llama poderosamente la atención. Eh, lo primero es que tú te des cuenta de si lo que estás viviendo es lo que tú te soñaste vivir. Es como tú Exactamente. querías vivir desde siempre. Si nos vamos a los cuentos que se les dan a los niños, no, de las princesas y los príncipes, y no es que se trate que uno va a ser la princesa y va a tener al príncipe, no, sino de que yo que he soñado vivir, que me ha gustado vivir, yo cómo me he visualizado. Yo recuerdo que cuando tenía tal vez 25 años, en ese momento tenía un jefe. Era un jefe, él era alemán y él tenía unas cosas muy simpáticas. Me llevó a buscar un libro que se llamaba Los Tres Iniciados. Eso me llamaba poderosamente la atención, muy lindo el libro. Pero además él decía que leía a la mano, ¿no? Entonces me cogía y me miraba las manos y entonces me dijo, yo veo aquí que tú a los 30 vas a tener un desarrollo muy importante. Tú vas a ser una persona que va a hacer, que va a hablar, que va a decir. Y yo decía, pues yo a los 25 años ni siquiera había abordado la carrera profesional". Yo decía, pero bueno, a mí sí me gustaría, yo sí quiero poder estudiar y tener la capacidad de hablar y no de que otros hablen y yo calladita porque era muy tímida. Y entonces yo calladita porque yo no sabía cuándo intervenir y qué decir y cómo decirlo. Yo sí quiero llegar a tener mucho conocimiento para poder expresarme con tranquilidad y poder expresarme en diferentes ámbitos, en que mi opinión sea válida y que no me dé pena hablar, porque a mí me daba pena hablar y me ponía colorada y todo eso. Y cuando la primera vez que pasé adelante en algún escenario a hablar, me temblaba la voz y me sudaban las manos. Entonces, yo recuerdo que sí me pensaba y me decía, yo quiero tener más dominio de mí misma y hablar con tranquilidad y que no me dé temor. Y saber, y para eso es importante que yo me prepare, lea, tenga mucha formación. Mira cómo yo me venía visualizando. Y no porque considere que hoy ya lo tenga. No, no, no. Hoy Ujú, he adquirido cosas, pero me faltan un montón. Ya te lo dije al exactamente. principio con la paradoja, ¿no? Y mientras más sé, más me doy cuenta que menos sé. Porque cuando yo escucho a otros me doy cuenta que tienen una sabiduría tan grande y a mí me falta tanto. Pero entonces, ¿cómo si me visualizo? Yo me he visualizado solo con la mujer que busca un marido y que voy a tener hijos y voy a cocinar y voy a estar allí y entonces lo que mi esposo diga, sí,
No, está bien, rico tener una pareja con quien hablar, discutir, crecer juntos, que de pronto también me haga ver que me equivoco, pero que también pueda resaltar que yo hago cosas bien, que preparé una cena deliciosa, que le gustó cómo quedó servida, que encuentra ese amor y toda esa entrega en esa cena y que lo pueda resaltar así, o cómo es, o es por el contrario una situación en la que usted sí es que lleva 30 años y no aprendió a cocinar. Usted sí es que mire, no se ha mirado al espejo y lo vieja que está, o cosas de, eso es lo que yo quiero recibir. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Me gusta o no me gusta? No, realmente qué me gustaría. Y en eso que me gustaría, ¿yo qué sí puedo hacer? Yo tomo decisiones, yo puedo hacer, yo me puedo visualizar. Yo, yo como persona que he soñado y de pronto al momento hoy no he alcanzado, pero que sí lo puedo lograr. El tema es tomar la decisión y decir, yo sí lo puedo lograr. Ah, yo estudié mi carrera de psicología no a los 18 sino a los 40. ¿Y cuál es el problema? ¿Era menos? ¿No? Por el contrario, estaba más preparada que otros para recibir la información. Entonces, siempre hay tiempo. Tú dijiste antes estrategias. Mira, estrategias, juegos de estrategia. ¿Sabes? Un juego de estrategia, yo no sé si allá ustedes lo llaman también parqués, que es el de juego de mesa, donde hay cuatro jugadores con fichas de diferente color y es muy sencillo. Lo bueno que es ese juego para desarrollar tu creatividad, tu estrategia, tu atención y tu memoria. Y ahí, ¿te acuerdas que hemos hablado de la reserva cognitiva? Sí, Todo eso hace parte de para que tengamos un envejecimiento exitoso y sano. Entonces, siempre Juan, se puede, nunca es tarde, nunca es tarde. Tú te puedes acudir y puedes lograr lo que quieras, siempre que tengas claro qué es lo que quieres. Visualízate, ¿qué quiero? ¿Esto que estoy viviendo es lo que yo me figuré hace 30 años? ¿O yo quería otra cosa y qué era lo que quería? Rescátalo, tráelo aquí. ¿Y qué si puedes hacer? Ah, es que yo sola no puedo. Busca ayuda. Siempre es válido pedir ayuda cuando lo necesites. Siempre va a haber personas capacitadas, incluso profesionales en psicología o en otras áreas, que están preparadas para ello, para escucharte y no te van a juzgar, te van a entender, te van a comprender y van a estar para ti. Busca ayuda, porque es razonable que tú sientas miedo, es razonable que tengas ansiedad, es razonable que te sientas triste. Eso es parte tuya del ser humano. Pero cuando sientas que como que no encuentras la salida, como que no sabes por dónde, siempre hay profesionales preparados para eso, que están con las habilidades para escucharte y quieren sí, hacerlo, queremos total, hacerlo. totalmente de acuerdo, querida Luz Dani. Nosotras compartimos un espacio profesional en Medinet, así que, pero como Medinet hay muchísimos otros lugares también en el mundo donde lo importante es irse contenido y que se cree ese feeling entre el profesional y el paciente, la Sí, confianza. ¿Es así? total, total, así es. Y Bien, tenemos las bien. habilidades, ¿no? La mayoría de los profesionales Sí, no solo nos hemos formado, sino hemos desarrollado y potencializado las habilidades para eso, para escuchar sin juzgar. Nadie te va a juzgar porque está bien. ¿Quién eres y cómo eres? Está bien, ese eres tú y es válido. tal cual. Tal cual, mi querida Luz Dani. Antes de que se nos termine el tiempo, quería que le brindes una sugerencia sobre qué hábitos saludables
recomendarías para mantener una buena salud mental? Bueno, uf, hay muchas cosas. Hoy ya están en las redes y los libros y Sí. todo el mundo las dice, pero obviamente poder hacer primero que todo un seguimiento a tu salud física. Visita a un médico para identificar cómo estás tú, ¿no? En general en tu salud física. Y ello lo puedes acompañar con una buena alimentación, y no estoy diciendo que tengas que comer mariscos todos los días, ni carne de res todos los días, ni ser vegano, no, es una alimentación saludable que vaya contigo, porque que es lo que a ti te gusta y te siente bien. Por eso, antes, la salud física, una alimentación acorde a ti y acorde a lo que tú puedes, saludable. Ejercicio físico, definitivamente o yoga, lo que sea que a ti se te facilite. No tienes que ir al gimnasio y pagar un dineral. Puedes salir a hacer caminatas, montar en la bici, encontrarte con una amiga o amiga y caminar por alrededor de donde vives. También, definitivamente, tener una buena higiene del sueño. Hoy esto es una cosa que no tenemos, una higiene del sueño, porque estamos embebidos en las pantallas azules, en el computador, en el móvil y en el televisor. Y entonces pasamos del uno al otro continuamente y no nos damos tiempo para cerrar. Entonces, eso sí es bueno. La higiene del sueño incluye que tú como mínimo una hora antes dejes de ver pantallas azules. Entonces, ciérralas y en esa hora que ¡ay! ¿Qué hago una hora sin irme a dormir? Puedes leer, puedes hacer yoga, puedes hacer mindfulness, puedes organizar la ropa del otro día, puedes lo que quieras. Hay muchas cosas para hacer que no está relacionada con las pantallas azules. Es importante establecer un mínimo de horas para dormir. Yo, por ejemplo, tengo una programación en el celular desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El celular se pone gris y no hay azul. Pero no solamente por eso, yo no lo dejo al lado de mi cama. El Claro. celular está fuera de mi cuarto. El televisor está fuera de mi cuarto. El computador está en otro cuarto. Entonces, en mi cuarto para dormir es el sitio sagrado para que mi cama sea el lugar para dormir. Y si me cuesta un poquito de trabajo, pues hago un ejercicio de mindfulness antes de dormir. Respiro unas cuantas veces, ¿no? O tomo- Bonito. y, y además me tomo el tiempo de agradecer. ¿Qué agradezco hoy? Agradezco que tuve un día lindo, que me encontré con unas personas bonitas, que pude ayudar a alguien, que hice tales actividades que me propuse, que tengo salud. Puedes agradecer por lo que quieras. Y ahí le vas dando tiempo a tu cerebro. Es hora de ir apagando todo. Además de ello, sí puedes ir involucrándote con la respiración consciente, es algo que sería realmente, pues, maravilloso. También que tú puedas tener espacios para hablar con otros, para compartir, para que saques un tiempo y te encuentres con aquellos amigos que hace rato no ves, que te tomas un café, hacer un poquito de socialización. Si a ti te gusta cultivar plantas, pues qué rico que puedas empezar a cultivarlas, a tener una pequeña huerta, así sea en la ventana de tu casa, ¿no? Puedes cultivar la albahaca, el tomillo, salir a caminar, date el tiempo de parar y observar eh, el bosque, los árboles, la montaña, el cielo, la luna, lo que quiera que sea para que te permitas disfrutar, disfrutar Sí. los momentos. Y cuando estés tomando tu alimentación, que sea consciente, alimentación consciente, no con el plato frente al computador, sino un espacio donde puedas alimentarte,
y recibirlo con amor y disfrutarlo. Ahí está la alimentación consciente. Y cuando necesites, insisto, si necesitas, pide ayuda. Siempre va a haber Así es, alguien que está listo para ayudarte. tal cual. Bueno, mi querida Luz Dani, vamos a una pausa y ya ingresamos a la etapa final, a la despedida. Te Ok. dejo pensando una reflexión final que le quieras compartir para toda la audiencia, ¿sí? Claro que Bueno, sí. Gracias, Isa. un apapachito. Bueno, volvemos de la pausa y hablábamos con Luz Dani de la magia de las redes sociales y que ustedes van a poder acceder a este video, ¿sí? Las veces que sea necesario, pausarlo, volverlo a escuchar, adelantarlo, lo que ustedes quieran. La idea es dejarle este pequeño obsequio, regalo que va con muchísimo amor. Bueno, mi querida Luz Dani, vamos por el cierre. Un mensaje libre, lo que surge de tu corazón, lo que vos quieras regalarle a todas las personas como cierre, ¿sí? Como reflexión final. Sí, Isabelita. Bueno, yo insisto en que se involucren, inicien poco a poco, así sea un minuto al día y después dos y después tres, con la respiración consciente, como lo vimos allá con el ejercicio de la mano, para irse paso a paso profundizando con el mindfulness, de tal forma que pueda cada uno visualizar qué quiere. ¿Tú qué quieres? Ujú, Y también cómo lo quieres lograr para que desarrolles tu propio plan. Eh, para mí es importante que en este mundo que vamos tan acelerados y que todos los días estamos viendo cosas nuevas, también que tengamos ese criterio para que cada uno desarrolle su autonomía. Cada uno de nosotros puede hacer lo que quiero. Entonces, encontrar igual ese sentido de vida, ese para qué estoy en este mundo, en esta vida, cuál es la misión. Y recordemos y resalto eso, la vida es una sola, no tenemos dos. Así que es interesante identificar lo que nos apasiona, disfrutar de hacer lo que nos gusta y hacer de que disfrutemos también lo que hacemos, para que de esta forma, como lo dije antes, podamos dar lo mejor de cada uno, dar lo mejor de ti. Sonríete, ojalá puedas, por lo mínimo, una vez por hora, sonríete, saca esa sonrisa de ti. Si en algún momento tienes una situación que te causa sufrimiento y que ya no puedes modificar, pues tú sí puedes cambiar tu actitud frente a esa situación y ya habrás modificado algo. Y eso no es mío, eso lo dijo Víctor Frankl, pero me encanta porque tú tienes la capacidad de cambiar tu actitud y también tú tienes la decisión en tus manos para generarte bienestar a ti mismo. Y puedes trabajar en tu autocuidado, en establecer metas, cualquiera que sea. Puedes soñarte una meta a largo plazo, traerla a mediano plazo y traer otra a corto plazo y así ponerte metas día a día, desarrollando un plan de vida para lograrlo. Lo importante es comenzar e ir dando pasos poco a poco y también tener tus victorias tempranas e irlas resaltando y señalarlo. ¿Qué has hecho bien? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Y cómo lo vas a desarrollar? E insisto en que también, si necesitas, no te niegues el pedir ayuda. Pídela, siempre habrá alguien dispuesto para hacerlo. Incluso acá nosotros, ¿cómo te podemos ayudar? así es, tal cual. Muchísimas, muchísimas gracias, querida Luz. Y había preparado un pequeño cierre, unas palabras que las quiero compartir con vos, ¿sí?
En un mundo donde las presiones externas y las expectativas pueden ser abrumadoras, es fundamental que ustedes, las nuevas generaciones, comprendan la importancia de cuidar su salud mental. La vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino una muestra de valentía. Al abrirse a la búsqueda de apoyo y al aprendizaje sobre sus emociones, están construyendo un camino hacia un futuro más saludable y resiliente. La salud mental debe ser una prioridad y cada paso hacia el autocuidado es un paso hacia una vida más plena y significativa. Qué importante es que puedan nutrirse de amor, que sepan posicionarse desde el amor, no juzgar, no criticar, porque detrás de esa persona vamos a ver que esa persona a lo mejor está librando grandes batallas, ¿sí? Y no sabemos si lo está haciendo sola o si lo está haciendo acompañada. Entonces, el poder de la sonrisa, ¿sí? Es saber que Ujú. podemos conectarnos desde otro lugar, es importante, ¿sí? Así que, bueno, mi Así querida Luz es. Dani, ha sido un placer compartir este espacio de encuentro. Eh, para mí ha significado muchísimo, muy profundo, así que gracias, sí, muchísimas gracias. Gracias a ti y lo mejor para todos los que vean este espacio, eh, también que puedan decir esto me pareció, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Eh, Son experiencias de vida, no hay aquí cosas raras. De pronto sí citamos a uno que otro autor porque también validamos lo que han hecho otros y eso es bueno también hacerlo. Gracias a ti por esta iniciativa, que es un bonito espacio y que ojalá esto pueda generar unos tips y unos clics en cada persona para que eh, encuentren algún tipo de inspiración. Así que adelante, cada uno tiene su propia dinámica y su propio mundo y es válido. Bien, muchísimas gracias. A ti. Y me quedo con Gracias. ser agradecidos. Así que Sí, gracias, 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 mi querida Luz Dani. Un gracias. placer, Cuídate. un placer.